te apareciste en nuestras vidas, Señor. Y eso es lo que estamos festejando en esta noche. Aún al acercarnos, Señor, a la Santa Cena, estamos festejando esto, Señor. Y te damos gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno, gloria a Dios. Hoy es jueves 1 del mes y celebramos la Santa Cena. Y aquí está la mesa del Señor ante nosotros. Y ustedes saben cómo hemos estado estudiando en el libro de Hechos lo difícil que era. En un momento dado se puso muy difícil cómo judíos y gentiles convivieran en la mesa, ¿verdad? Y hubo muchísimos problemas y muchos conflictos, pero el Señor lo solucionó por medio de su gente, de sus discípulos, de sus apóstoles. Y hoy en la noche estamos aquí ante la mesa del Señor, y en esta mesa todo mundo es bienvenido. Todo mundo es bienvenido a la mesa del Señor. Todo mundo es bienvenido. Todo mundo, no importa su pasado, no importa lo que haya hecho antes, es bienvenido a la mesa del Señor. Es una mesa que nunca te va a rechazar. Es una mesa que no importa lo que tú hayas hecho. No importa aún si en este tiempo te has alejado del Señor y te has olvidado un poquito de Él, y a lo mejor no te sientes como en tan buena relación con Él. No importa, aquí puedes remediar eso, porque a la mesa del Señor todo el mundo es bienvenido. Él no rechaza a nadie. Sobre la base de la muerte de Cristo representada en los elementos como el pan sin levadura y las copitas del vino, del jugo de uva en este caso, representa la muerte de Cristo, y Él no rechaza a nadie a su mesa. Y no importa cómo vengas tú en esta noche, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, o si apenas le estás conociendo, si apenas estás buscando a Dios y no sabes muy bien de cuál es tu posición delante de Él, de todas formas eres bienvenido a la mesa del Señor. Eres bienvenido a la mesa del Señor. No hay un requisito previo. Lo único que tienes que hacer es venir delante de Él con un corazón sincero, y la mesa del Señor es para ti. En esta mesa estamos recordando lo que Él hizo por nosotros, como cantábamos hace un momento. Llegaste y me salvaste, y con tu amor me transformaste, rompiste los barrotes de mi celda, me abriste las puertas, me liberaste, en fin, todo lo que estamos celebrando en esta noche. Y aquí está la mesa del Señor. Así que todo mundo es invitado, todo mundo puede participar aquí, todo mundo puede tomar un trocito del pan y recordar el cuerpo de Cristo partido en la cruz. Todo mundo puede acercarse, tomar una copita y recordar la sangre derramada de Cristo. Al ver el color rojo del jugo de uva, puede recordar la sangre de Cristo derramada por sus pecados y tener un encuentro con Dios, que es lo que hacemos aquí cada primer jueves del mes. Entonces sean todos muy, pero muy bienvenidos a la mesa del Señor. A la mesa del Señor. En esta noche, como digo, si te sientes que tal vez te has alejado un poquito de Dios y a lo mejor no te sientes así como muy digno o muy digna de la mesa del Señor, nunca ha sido un asunto de ser o no ser digno, sino de su gracia y de su amor. Y puedes pasar y acercarte, y si algo tienes que arreglar con Él, pues este es un excelente momento de arreglarte con Él. Si de algo le tienes que pedir perdón, pues hazlo con sinceridad, no para merecer, sino simplemente para poder disfrutar de su presencia. Amén. Entonces les voy a invitar a que pasen y que tomen en un momento más un trocito del pan sin levadura, una copita. Hay 3 mesas, pueden pasar por el pasillo que les quede más cerca, por el pasillo que salgan más cerca, y miren, por favor regresen a su lugar por las orillas, ¿ok? Para no chocar unos con otros. Regresen a su lugar por las orillas, aunque rodeen un poquito para volver a su lugar, y así fluimos más fácil. Entonces pasen por estos 2 pasillos centrales, y cuando todo mundo tengamos nuestro trocito de pan y nuestra copita, vamos a participar todos.
¿Ya tiene todo el mundo su trocito de pan? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por este pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue dado por nosotros, Señor, en la cruz, destrozado, Señor, martirizado, por amor a nosotros, Señor, para pagar por nuestros pecados. Te damos gracias por el sacrificio de Cristo, Señor. Te damos gracias por su cuerpo partido en la cruz. Y al tomar este pan, Señor, recordamos ese sacrificio enorme que Él hizo por nosotros. Y recordamos también, Señor, que todos somos un trocito de un solo pan, que es tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que este pan nos representa también a nosotros como un trozo, Señor, como una parte, Señor, como miembros de tu cuerpo. Te damos las gracias, Señor, mientras tomamos este pan en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen todos del pan. Ay, está bien rico, bien crujiente. Qué rico. Allá en Israel, en la cena de Pascua, el rabino decía, come matzá, y comí como medio kilo de matzá, yo creo. Al final, si quieren, aquí el matzá que queden se lo pueden comer. Me acuerdo mucho que él decía, come matzá. O sea, no era como nada más agarrar un pedacito y ya, sino come todo lo que puedas de matzá. Gracias, Señor. Tomamos también la copita, Señor, que representa la sangre bendita de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados, para establecer un nuevo pacto, ya no con la sangre del cordero de Egipto, sino con la sangre de tu Hijo precioso, Señor, infinitamente más valioso que cualquier sacrificio del antiguo pacto, Señor. Con la sangre de tu Hijo encarnado, Señor, hecho hombre. Con esa sangre selló un pacto eterno para nosotros, un pacto que no puede ser quebrantado y es la base de todo lo que tenemos. Ese pacto es la base de todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor. Confiados en ese pacto, Señor, es que validamos todas tus promesas y tenemos una esperanza segura a tu lado en el cielo. Gracias a ese pacto. Es un pacto inviolable, Señor. Es un pacto hecho, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sellado con su sangre, Señor. No hay manera de violar y de romper este pacto, Señor. Tiene toda la fuerza de tu poder y toda la fuerza de la sangre de Cristo, Señor. Así que esta copita representa un nuevo pacto que hicimos contigo. Tú hiciste con nosotros, Señor, más bien, y del cual nosotros somos beneficiarios, Señor. Muchísimas gracias por la sangre bendita de Cristo derramada que nos ha limpiado de todo pecado, Señor. Nos ha limpiado de todo pecado y nos ha transformado de toda maldad. Tomamos con mucha gratitud de esta copita en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Vamos a tomar todos? Amén. Gracias, Señor. Gracias por hacernos partícipes de tu mesa, Señor, y recibirnos ahí. Siempre. Gracias, Padre. Y mientras estamos aquí, Señor, en este acto, también en este momento, Señor, oramos por la ofrenda y por los diezmos. Oramos por la ofrenda y los diezmos, Padre. Bendice, Señor, de la abundancia que tú nos das, porque todos son tus dones, Señor. Todos los elementos, Señor, que recibimos son tuyos, Padre. Así que bendice esta ofrenda y estos diezmos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden pasar y dejar sus diezmos y ofrendas aquí, sus copitas en la mesa si quieren, porque sé que están desesperados por deshacerse de sus copitas. Y si quieren comer algo de matzá, agarren lo que quieran. Órale, mía, agarra. Ahí hay más.
este poquito, sí, llévatelo. Bien, antes de entrar en la palabra, nada más tengo un anuncio. Este mes que acaba de empezar hoy, en octubre, hay un congreso muy padre en Morelia que se llama Ilumina, que es para las damas, ¿ok? Allá en Morelia con Kelly Speaker y unas invitadas especiales. Entonces, tenemos lugares para esto. Al final, ¿con quién los mando? Con Jesse. Es el 16 y 17 de octubre, ya en 15 días. Y este congreso está muy padre. Es como lo que fuimos a Efecto, pero este es para las damas. Entonces todas las chicas están invitadas este 16 y 17. Tenemos lugares, ya tenemos apartado en un hotel muy padre cerca de donde es el evento, a 2 cuadras. Y la verdad, con todas las comodidades va a estar muy, pero muy, muy padre. Va a ser una bendición, se llama Ilumina. Y si quieren informes, pasen con Jesse al final del servicio, ¿ok? Gracias. Bien, estamos en... Muchísimas gracias, José. Gracias. Un aplauso a Dios por José y por Leven otra vez, ¿ok? Hacía rato que no teníamos a la banda Leven aquí con nosotros y como banda en sí, aunque están diseminados por el Ministerio de Alabanza, pero eso está muy padre. Y el domingo también van a tener un par de cantos ahí especiales. Entonces, gracias a Dios por ellos. Bien, estamos todavía en Hechos 15, pero ya vamos a terminar este tema y nada más vamos a ver, si Dios quiere, la próxima semana, el final de Hechos 15, donde está el chisme del pleito entre Pablo y Bernabé, ¿ok? Que se los he estado anunciando para despertarles el interés. Van a saber todo acerca de ese chisme, de cómo Pablo y Bernabé se pelearon al final de Hechos capítulo 15, por qué se pelearon, cuál fue el resultado de esa pelea, y luego vamos a ver en las cartas cuáles fueron las consecuencias a futuro y quién de los dos tenía razón. ¿Ok? Entonces va a ser muy interesante. Y además también, cómo maneja Dios estas cosas cuando nos peleamos, ¿verdad? Entre nosotros, y el Señor en su gracia nos restaura. Es una historia de restauración, desde ahorita les digo, pero es un buen chisme, ¿ok? Eso será la próxima vez, al final de Hechos 15. Hoy estamos en Hechos 15 y estamos en el concilio en Jerusalén, pero voy a utilizar textos de otra parte de la Escritura para sellar el tema. Hemos estado viendo cómo la iglesia gentil o cómo se había esparcido la iglesia. Y por cierto, qué padre que Mark estuvo hablando muchísimo del libro de Hechos y estuvo hablando de la historia de Pedro y de Pablo, y básicamente mencionó lo que hemos visto en el capítulo 10 y en el capítulo 11, cómo Pedro se le abrió la mente por medio de esta visión, que por cierto Mark lo describió increíble. Me dio envidia cómo planteó el asunto de la sábana. En serio, cuando yo sea grande quiero ser como él, porque lo hizo excelente. Y lo hizo excelente, excelente, excelente. Una descripción del asunto de la sábana, ese rollo de que cuando Pedro dijo, bueno, esto viene de Dios o viene del diablo, ni siquiera se me había ocurrido. Que Pedro pudo haber pensado que a lo mejor no venía de Dios, puesto que estaba muy rara el mandamiento, ¿no? De hacer algo que iba en contra de todo lo que Dios le había enseñado a su pueblo antes, al ir y comer animales que Dios les había prohibido. Entonces, nunca se me había ocurrido pensar que Pedro pudo haber dicho, a ver, espérame, ¿esto viene de Dios o viene del diablo? Y muchas veces nosotros, cuando estamos recibiendo algo, a veces pensamos, ¿no? Si viene de Dios o viene de la otra radiodifusora, ¿verdad? Cuando alguien recibe una señal y dice, bueno, esto viene de Dios o viene del otro. Pudo haber pasado. Entonces estuvo muy padre. Pero él mencionó estos asuntos que hemos visto en Hechos y me dio mucho gusto ver que el Espíritu Santo confirma como que estamos en el mismo lugar geográfico de la Biblia, ¿no? Y habló entonces de Pedro y de cómo él cambió. Este mensaje del cambio de Mark es muy poderoso, ¿sí? De cómo para cambiar necesitamos soltar algo para recibir algo diferente. Y es lo que nos cuesta mucho trabajo. Cómo Pedro tuvo que soltar toda su educación teológica para poder recibir un llamado más grande y poder ir y abrir la puerta a las naciones no judías. Y cómo Pablo también tuvo que soltar la comodidad que tenía ya en Celaya, porque ahora ya, pues Pablo ya estaba en Celaya, ¿verdad? Es oficial, se dijo desde el púlpito, entonces ya es oficial. Entonces, sí, Pablo, cómo dejó la comodidad y los lujos de vivir en Celaya y toda la abundancia. Cómo dejó este pequeño lugar que realmente era Tarso, su tierra natal, Tarso,
cómo dejó este ministerio cómodo que tenía y fue lanzado a todo el mundo. Y cómo ahí empezó su ministerio de prodigios y señales y todo eso. Entonces, tuvo que soltar algo para agarrar algo más grande. Y este es un tema muy importante. No es el tema de hoy, pero nada más quiero decirles que es un tema muy importante. Si no estuvieron el domingo, por favor, ya está en la página. Échense el mensaje de Mark del domingo. No se lo pueden perder, en serio. No deberían perdérselo porque fue un mensaje muy impactante. De esos que pueden transformar, de veras transformar tu vida. O que te pueden, y para no usar un lenguaje así tan enorme, que te pueden tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de tu vida. En serio, no es rollo, en serio. Pueden hacer que encuentres aquello para lo cual fuiste llamado por Dios. Tiene ese potencial el mensaje, ¿ok? Bueno, pero vamos a terminar el asunto aquí que hemos estado viendo, y hemos estado viendo que el movimiento en la iglesia gentil empezó muy padre. Empezó cuando llegó a Antioquía, cuando Pablo se fue de Celaya y llegó a Antioquía y renunció a lo poquito que tenía para recibir lo mucho que Dios tenía para él. Entonces se desató y él y Bernabé y otros empezaron a evangelizar al mundo griego. Y fue impresionante cómo la gente llegó a los pies de Cristo en multitudes, o sea, multitudes de gente, judíos y también griegos, y cómo en un momento dado algunos judíos de Jerusalén fueron a perturbar las iglesias griegas, diciéndoles que tenían que someterse a la ley de Moisés y circuncidarse. Y cómo fue el pleito ese tan grande en el que Pablo se levantó y dijo, me perdonan, pero no. O sea, no va por ahí la cosa. Y entonces se armó un borlote tan grande que tuvieron que inventar el primer concilio ecuménico en Jerusalén. Y entonces fueron a Jerusalén y ahí, gracias a Dios, los grandes apóstoles agarraron la onda y vieron lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, escucharon el testimonio de Pedro, cómo se abrió al mundo gentil, cómo el Espíritu Santo cayó sobre los no judíos, y escucharon a Pablo, y entonces los líderes de la iglesia en Jerusalén dijeron, está bien, reconocemos que esto es de Dios, no les vamos a imponer la ley, no les vamos a imponer la ley no es para ustedes, ¿ok? Y reconocieron que Dios no estaba imponiéndoles la ley. Y entonces nada más arreglaron el otro asuntito a la hora de la comida, ¿verdad? O sea, como diciendo, no sean gachos, como nosotros estamos ahí, somos judíos y somos un poquito picky con este asunto de la comida, entonces nomás absténganse de estas cosas, ¿no? Y lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo quiero cerrar un poquito el tema de la ley, porque hay inquietud. La gente, les hemos dicho, y es algo que yo he predicado toda mi vida, ¿sí? Estos 30 años que acabo de festejar, he predicado toda mi vida que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es algo que no se entiende tan claramente en la iglesia cristiana, porque yo he escuchado a grandes maestros, en serio, grandes maestros enseñar que de alguna forma sí estamos bajo la ley. Dicen, no estamos, pero sí estamos. ¿Sí? No estamos bajo la ley ceremonial, pero estamos bajo la ley moral, los 10 mandamientos, y no es cierto. Digo, y perdón, con todo el respeto a todos esos grandes hombres de los cuales yo no soy digno de desatar las correas de sus tenis, pero están equivocados, muy equivocados, porque la palabra de Dios enseña otra cosa. Y quiero ver este asunto. No estamos ya bajo la ley de Moisés, ¿ok? Es lo que Pablo fue levantado para enseñar eso. ¿Sí? Pablo fue levantado para enseñar que ya no estamos bajo la ley. Entonces, bueno, me puedes decir, bueno, pero Jesucristo dijo en Mateo 5, 17 y 18, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Mucha gente me dice, ¿qué de esto? Yo les digo, sí, es cierto. Jesucristo no vino a quitar la ley en ninguna forma. ¿Sí? Jesucristo no vino a abrogar la ley, no vino a quitar la ley sigue allí. ¿Sí? Jesucristo vino a quitarnos a nosotros, no a la ley. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Jesucristo no quitó la ley, nos quitó a nosotros debajo la ley. ¿Sí? Jesucristo no hizo desaparecer a la ley, nos hizo desaparecer a nosotros. A fin de que no sirviéramos bajo la ley. Y bueno, ahora Jesucristo no explicó esto, pero dejó a Pablo la tarea de explicarlo. Entonces, si ustedes me acompañan a Romanos 7, los primeros versículos explican esto. Ya está empezando a cambiar el clima, ¿se han dado cuenta?
Como que empieza a llegar una ondita así fría ya en octubre. Entonces, cuídense. ¿Ok? Ya no estamos en verano y luego no se da uno cuenta y todo el mundo engripado. ¿Ok? Acuérdense que ya está cambiando el clima. Romanos 7, y en mi versión, nueva versión internacional, dice: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. ¿Sí? Dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. ¿Ok? Ustedes murieron, y ya están empezando a hacer chistes de casados y eso, ¿verdad? Ya están. A ver, en esta zona de aquí. A ver, ya. Maestro, luego, ¿por qué te abandonan y se van a Argentina? No te creas, Memo. Pobre de ti, en serio, todavía estás vivo. Sigue vivo, ¿eh? Y eso que es bien codependiente. Entonces dice el versículo 4: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo que acabamos de celebrar ahorita, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Está muy claro, ¿no? ¿Sí lo pueden ver? O sea, Pablo está diciendo que nosotros morimos a la ley por medio de Cristo. Entonces ya no estamos bajo la ley. Y pone el ejemplo de una persona. Dice que una persona está sujeta a la ley de su marido mientras él vive, pero si él fallece, entonces ella queda libre y se puede casar con alguien más. ¿Sí? Dice, igual pasó con la ley. Nosotros estábamos sujetos a la ley, pero alguien murió y ya no estamos sujetos. Aquí el cambio es que la que murió no fue la ley, fuimos nosotros. Por eso Jesucristo dijo: la ley no pasará, la ley ahí está, la ley nadie la va a quitar, la ley no se muere, los que nos morimos somos nosotros, porque la ley sigue teniendo una función, y es una función importante, pero ya no tiene nada que ver con nosotros. Así como en este ejemplo dice que cuando una persona enviuda, pues ya no está sujeto por ley a su cónyuge, sino que ya salió totalmente. Y el ejemplo es muy fuerte, es muy intenso, porque es muy claro, muy específico. ¿Se dan cuenta? Porque no da lugar a medias tintas, como de que pues sí está, pero no está. No está. No está. ¿Se dan cuenta? En mi propio caso, o sea, Leti falleció. Yo no puedo hacer ya nada en relación a Leti. Absolutamente nada. No hay comunicación ni contacto entre ella y yo. Ella pasó a un plano que está totalmente inaccesible a mí. Total y absolutamente inaccesible a mí. No puedo hacer absolutamente nada que pueda influir en ella para nada. No le puedo decir a Leti, haz esto, haz lo otro. Está totalmente fuera de mi sujeción. Ella vive en otro plano diferente al lado de Dios. Así de radical es el asunto, y se los menciono para que vean lo radical que es. En absoluto hay absolutamente nada que yo pueda hacer que pueda afectar a Leti. Ya ni puedo, ella no está sujeta a mí. Ya, ¿se dan cuenta? En absoluto, en ninguna forma. Ella está viviendo su existencia nueva ahora, eterna, en la presencia de Dios. No tiene absolutamente, yo no tengo absolutamente ningún derecho de los que tuve en un momento dado sobre ella. En un momento dado yo tenía algunos derechos, algunos privilegios, y ella también, por supuesto, ambos teníamos. ¿Sí? La Biblia nos enseñó a someternos al uno al otro, ¿sí? Pero eso ya acabó. Ya no hay ninguno de estos, ya no nos une ninguno de este tipo de derechos. ¿Se dan cuenta? Absolutamente. En un momento dado ella tenía que seguir mi dirección, tenía que sujetarse a mí, seguir mi dirección, pobre mujer, pero bueno, sí. O sea, así instituyó Dios las cosas, ¿no? Y no está fácil. Si somos honestos los hombres, si somos sinceros, no está fácil. Y muchas veces ella pues tuvo que seguir y hacer lo que yo juzgaba que era lo correcto. Por supuesto que tomaba en cuenta su opinión, casi siempre. Pero pues ahora ya no, absolutamente. No hay ninguna relación de ese tipo, no la hay, de ningún tipo. ¿Me cacho? O sea, es fuerte, y lo menciono por eso, para que a ustedes les quede bien claro que es lo mismo con la ley y nosotros.
O sea, la ley no tiene ya nada que ver con nosotros, no nos puede pedir nada, absolutamente nada. Nosotros vivimos en otro plano, hemos muerto para la ley. No puede venir a decirnos que tenemos que obedecerla o que tenemos que hacer aquello, o no seas gacho, hazlo, ¿no? Y bueno, hace unos domingos cuando se inauguró la iglesia de Más Vida, tuvimos el gusto de estar ahí con ellos en la inauguración, con los hermanos de Más Vida, y Andrés Speaker, el pastor de Morelia y el líder de las iglesias Más Vida, predicó un mensaje en el que decía: tu ex está loco. Y estuvo muy bueno. No tiene nada que ver con este asunto de la ley, pero me gustó mucho que lo que él dijo, tu ex está loco. Podemos decir lo mismo con la ley. O sea, la ley es nuestro ex, ¿sí? Y está loco si cree que lo vamos a obedecer, porque ya morimos para ella. ¿Se dan cuenta? Ahora, como todo buen ex, no deja de querer. Dame otra chance, no seas gachita, mira, voy a cambiar de aquí en adelante, no te voy a tratar tan mal. Que él lo aplicaba a otra cosa, Andrés, pero yo lo estoy aplicando. Queda perfectamente con la ley, ¿no? Ya saben esas historias de terror de los exes, ¿no? O las exes, ¿sí? Porque sucede por los dos lados, que como que todavía, no, es que sí, dame otra oportunidad de hacerte la vida imposible y cosas así, ¿no? Qué gacho estoy hablando. Bueno, porque lo quiero decir en relación a la... Qué padre por aquellos matrimonios que finalmente se reconcilian, ¿eh? Gloria a Dios, es lo ideal. Pero ahorita estoy hablando de la ley y nosotros. La ley es como un ex nefasta, ¿sí? En esa relación. Y siempre está como queriendo volver a sujetarnos y volver a meternos bajo su autoridad. Y pues si tú te dejas, pues la verdad está sope, porque no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Se dan cuenta? Y continuamente sinceramente es algo con lo que yo vivo todos los días. O sea, gente que continuamente está diciendo: oye, pero ¿por qué esto no? ¿Por qué aquello? ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto no? ¿Y por qué? O sea, queriendo volver a la ley. Yo le digo: estás loca, o sea, mi ex está loca. O sea, no voy a volver con la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Me estoy explicando? Digo, perdón por los ejemplos burdos, pero quiero que se les grabe en el corazón, y creo que la mejor manera de grabárselos en el corazón es escandalizándolos un poquito, ¿ok? Para que no piensen así como que es opcional o todavía puede ser, que a lo mejor no. Está muy claro, no tenemos nada que ver con la ley de Moisés, absolutamente nada. Y claro, muchas personas les van a decir que sí, porque muchos creyentes siguen pensando que de alguna manera estamos bajo la ley, y no es cierto. Aquí dice muy claro: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. O sea, esto sí tiene poder. Seguir al Espíritu Santo tiene poder. De hecho, Pablo en este capítulo 7 de Romanos se avienta un rollo ahí que se dieron cuenta que pasamos y como que no entendimos, que si el fruto, que si da fruto, que si no da fruto, que si antes, que las pasiones, sí, ¿notaron que brincamos un poquito de terreno con baches o no? En los versículos 4 al 7, 4 al 6, ¿sí? Dice: porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. O sea, la ley despertaba las malas pasiones de nuestro ser. O sea, la ley no nos ayudaba a ser mejores, la ley nos provocaba. No porque la ley sea mala. Pablo dice en Romanos 7 que la ley no es mala, de hecho es buena, santa y justa. En ese sentido no es un ex nefasto, sí. Pero nomás en mi ejemplo. La ley es justa, santa y buena. Pero la ley, siendo que nosotros tenemos corazones ingobernables y rebeldes, lo único que producía en nosotros era rebelión. Es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 5. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Lo que realmente nos da poder es el Espíritu Santo, no el mandamiento escrito. El mandamiento escrito, al contrario, nos hace pecar más. No porque tenga un problema el mandamiento, sino que nosotros tenemos una naturaleza rebelde. ¿Pueden verlo? Entonces no es nada, someterse a la ley no es nada agradable. De hecho, Pablo decía: si ustedes se quieren someter a la ley, se tienen que someter a todos los mandamientos. A todos. Porque el que rompe uno, lo rompe todos. Entonces, si ustedes quieren someterse a la ley, tienen que obedecer todos los mandamientos, todos. Entonces, ¿quién quiere eso, no? Entonces, debe quedar bien claro en nuestro corazón que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés.
los mandamientos de la ley de Moisés no son para nosotros. Entonces, ¿por qué Jesucristo no quitó la ley? Porque la ley todavía tiene una función. Por eso Jesucristo dijo, yo no vine a quitarla. Yo no la vine a quitar. Ahí va a estar cada punto y cada tilde y cada signo de puntuación va a estar ahí hasta el final. Pero eso no es para nosotros. D.L. Moody, un gran maestro de la Biblia, D.L. Moody ahí en Chicago, decía que la ley te persigue hasta la cruz, no más lejos. ¿Okay? La ley te persigue hasta llegar a la cruz. Más allá de la cruz ya no te puede perseguir. O sea, la ley es para las personas que no conocen a Cristo. La ley es para las personas que todavía están bajo la ley por no haber nacido de nuevo, por no haber muerto con Cristo a la ley, por no haber recibido a Cristo en su corazón y ser transformados en nuevas criaturas. Siguen bajo la ley, aunque no sean judíos, ¿sí? Bajo el principio de la ley. Y entonces la ley te persigue hasta la cruz. Más allá de la cruz no te puede perseguir. En la cruz se acaba, en la cruz la ley se atora y nosotros seguimos caminando, ¿sí? Muchas veces, y lo hemos dicho muchísimo y se predica mucho, que Jesucristo clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contrario. Se refiere a la ley. ¿A qué otra cosa se va a referir? ¿Sí? Se refiere a la ley, todos los principios que violamos, todos los mandamientos que rompimos. ¿Sí? Jesucristo los clavó en la cruz al morir Él ahí, metafóricamente, espiritualmente los clavó en la cruz. Y entonces ya no hay ninguna acusación contra nosotros, están clavados en la cruz. Esa es la famosa acta de los decretos que Jesucristo clavó en la cruz, que nos dice el apóstol Pablo enseñándonos este tema. Ahí se quedaron los mandamientos. La cruz te persigue, la ley te persigue hasta la cruz. En la cruz tú recibes a Cristo y la ley se queda clavada ahí y tú sigues caminando vivo fuera de la jurisdicción de la ley de Moisés. Toda la ley que incluía guardas el día sábado y todo ese tipo de cosas. Ahora, no quiere decir que nuestro comportamiento ahora es totalmente contrario a la ley. No lo es, porque obvio que la ley refleja el carácter de Dios, ¿sí? Nuestro comportamiento ahora no es como el opuesto de la ley. No lo es. Pero lo que es, viene por el Espíritu, no por la ley. Y lo que nosotros hacemos es por el Espíritu y las Escrituras, y no por los mandamientos, como dice aquí el mandamiento escrito. ¿Me estoy explicando? Entonces, la ley, ¿qué pasa con la ley? Pues la ley, dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1, versículos 8 al 11. Dice, pero sabemos que la ley es buena, ahí está lo que les decía, la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo la usamos legítimamente? Pablo explica en el siguiente versículo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, sí, la ley tiene una función, pero no es para el creyente, es para juzgar al incrédulo. Para eso es la ley. O sea, creyente, o más bien persona que no reciba el sacrificio de Cristo será juzgado por la ley. Persona que no se arrepienta de sus pecados y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador será juzgado por la ley de Moisés. Y es una ley con 613 mandamientos muy minuciosos. Entonces no le va a ir nada bien a la persona que tenga que enfrentarse a la ley. Pero la ley es ya no para el justo y nosotros fuimos declarados justos. La Biblia dice que fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Ahora somos justos, ¿sí? Entonces la ley no es para nosotros. La ley es para las personas que no conocen al Señor y claro que los juzga. Pero la ley los persigue hasta que llegan a la cruz de Cristo. De hecho, de eso son salvados. Somos salvados del pecado, de la ley y del infierno. Así de grueso. Del pecado, de la ley y del infierno. De eso somos salvados. Somos salvados de la ley que nos acusaba. La ley era el fiscal que nos tenía totalmente condenados y nos tenía totalmente pues en cautiverio, como dice aquí, subyugados y bajo condenación y bajo maldición. Todo eso, ¿sí? Porque maldito está el que no cumpla todas las palabras de esta ley. Está escrito. Maldito está todo el que no cumpla todas las palabras de esta ley. De tal manera que quien vive bajo la ley vive bajo maldición. Sí. Entonces es bien importante que a nosotros nos quede bien claro que nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés,
que la ley no fue quitada, sí es cierto. Jesucristo dijo, la ley no será quitada, ahí estará en cada signo de puntuación hasta el final de los tiempos, porque sigue cumpliendo su labor de traer a las personas a juicio, pero ya no se aplica a nosotros. Dice, la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para todas las personas que aún viven en sus pecados y no han sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, este punto es súper importante, muy importante. Y desgraciadamente se van a encontrar que muchísima gente pues no lo ha captado, a pesar de que Pablo dedicó toda su vida a enseñar esto. Cartas enteras como la de Gálatas, unas grandes porciones de Romanos fueron escritas por Pablo para poder revelar esto, para poder liberar a las personas. Para Pablo estaba muy claro esto. Y después de 2000 años sigue habiendo personas que por la misma naturaleza pecaminosa siguen sin entender qué onda con esto, ¿sí? Siguen diciendo y buscando como argumentos para decirnos que seguimos bajo la ley, pero aquí está muy claro. Al morir a lo que nos tenía subyugados hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Lo que nos da poder es el Espíritu Santo, actuando sobre las Escrituras, actuando sobre el amor de Dios, actuando sobre las promesas de Dios, como nos enseñó Mark el domingo. Habló muy claro de que la forma en que somos transformados es mediante el amor de Dios, no mediante el juicio de Dios, sino mediante el amor de Dios y mediante sus promesas, mediante el Espíritu Santo y mediante ser transformados y crecer, siendo cambiados y siendo transformados por medio del cambio y tomando riesgos y permitiéndole al Espíritu Santo llevarnos a nuevos lugares y permitiéndole al Espíritu Santo hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Así es como Él nos va transformando, nos va cambiando. Es el Espíritu Santo iluminando las Escrituras, incluso en este tema. El Espíritu Santo iluminando las Escrituras para que no nos echemos de nuevo la ley de Moisés encima y nos aventemos todos los mandamientos otra vez que Jesucristo murió para quitárnoslos, ¿sí? Más bien para quitarnos a nosotros de debajo de ellos. ¿Está claro esto? Esto es importantísimo. Ahora, insisto, no quiere decir que nuestras vidas van a ser ahora totalmente contrarias a la ley. No, probablemente nuestras vidas se van a parecer a algunos aspectos de la ley. Se van a parecer, pero no porque nosotros estemos buscando obedecer los mandamientos, sino porque simplemente la ley refleja el carácter de Dios. Sí lo refleja. Pero nosotros no estamos viviendo siguiendo esos mandamientos. Estamos siguiendo los principios del nuevo pacto por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo. Y como dice Pablo aquí, por medio del Evangelio, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y Pablo dice, a mí me ha sido encomendado. O sea, Pablo está diciendo, a mí me encargaron enseñar esto. Esto que les estoy diciendo me lo encargó Dios enseñarlo a mí. Háganme caso, porque Dios me encargó enseñarlo. Dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este Evangelio. Por eso cuando llegaron los enviados de Jerusalén, que vimos en Hechos 15, a enseñar que tenían que obedecer la ley, Pablo brincó totalmente. Y Gálatas fue escrito para poder explicarle a los creyentes cómo fue que Pablo recibió este glorioso evangelio que le fue encomendado. Gálatas explica que él no lo recibió de ninguna persona, que no fue con los apóstoles y los apóstoles se lo enseñaron. Los apóstoles ni siquiera lo entendían bien en este periodo, en este punto de la historia. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ninguno de ellos entendían muy bien esta parte del evangelio. Se quedaban así como, ¿qué onda? Esto le fue revelado a Pablo y no lo recibió de ninguna persona, ¿sí? Como bien explicó Mark, ¿verdad? O sea, Dios lo llamó y no sabemos a dónde fue y estuvo algunos años en lugares donde el Señor le enseñó este evangelio. Y sí menciona la Escritura que fue a Arabia, al desierto, y en la misma carta de Gálatas, por cierto, en la misma carta, en uno de los últimos capítulos de la carta, habla del monte Sinaí y dice el monte Sinaí en Arabia, lo cual confirma lo que yo les decía, que muy probablemente fue al monte Sinaí donde estuvo. O sea, fue al lugar donde fue promulgada la ley y ahí estuvo, como diciendo, a ver, aquí empezó todo, vamos viendo de qué se trata, ¿no? Él empezó a considerar qué está pasando, qué pasó realmente, qué implica el nuevo pacto. O sea, ¿por qué un cambio tan radical y tan drástico, sí? Y estuvo como considerando, yo me imagino, porque si fue ahí a Arabia y ahí dice que el Sinaí, el monte Sinaí está en Arabia, pues lo más seguro es que fue al monte Sinaí y ahí dijo, a ver, Señor, tú aquí diste las tablas de la ley, ¿qué onda? ¿Seguimos bajo eso o nos vamos por otro lado? Y ahí fue donde le fue revelado el evangelio, lo explica en Gálatas, y si no se acuerdan, lean Gálatas, es muy cortito, unos cuantos capítulos, ¿sí? Y lean en Gálatas y van a ver cómo
son 6 capítulos nada más. Van a ver cómo él dice que él recibió este evangelio directamente de Dios, sin la intervención de ningún maestro humano. Dios le reveló y Dios lo levantó a Pablo para predicar este mensaje de la salvación independiente de la ley de Moisés y sin necesidad, y de hecho sin estar bajo la ley de Moisés. ¿Me estoy explicando? Entonces es una gran revelación, y lo más triste de todo es que algunos creyentes no la tienen completa. O sea, siguen enseñando alguna forma parcial, campechanona, medio de pseudo, poquito de sujeción a la ley, sí, como por algunas argucias, y pues no, la verdad no, para nada. Nosotros ahora seguimos los principios del nuevo pacto mediante las escrituras y la dirección del Espíritu Santo, y entendemos el antiguo pacto a la luz del nuevo, y algunas cosas del antiguo pacto las modificamos en el nuevo porque están bajo el antiguo pacto. Sigue siendo válido, el Antiguo Testamento es para nosotros. De hecho, yo vivo mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estudiándolo y absorbiendo sus grandes verdades, pero algunas cosas las filtro porque sé que son del antiguo pacto, ¿sí? Como ejemplo, cuando los salmos dicen: Señor, échate a mis enemigos y acaba con ellos, pues yo, por más que se me antoja, no, no es cierto, pues no va por ahí, porque sé que Jesucristo enseñó en el nuevo pacto que debo amar a mis enemigos y debo orar por ellos y bendecirlos y hacerles bien, ¿sí? Entonces, pues eso lo traduzco al nuevo pacto, y hay muchas otras cosas así que del antiguo pacto que hay que traducir al nuevo pacto. ¿Me estoy explicando? Entonces, bien importante este tema. Yo le pido al Espíritu Santo que nos permita mantenernos libres en esto, ¿sí? Porque muchas cosas en nuestra vida es como un querer volver a lo anterior, querer volver a lo anterior, querer volver a lo anterior, y ahí es donde nos atoramos. Muchas actitudes que aún en nuestra vida nos estorban son actitudes del antiguo pacto. ¿Se acuerdan que el jueves pasado Mark enseñó la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento? Y pues él básicamente tocó el tema de cuando la gente en el Nuevo Testamento sigue operando bajo principios del Antiguo Testamento y todos los males que eso causa, toda la discordancia y toda la confusión y todas las heridas que causa hacer eso. Pues en todas las áreas de la vida, si nosotros operamos bajo principios del Antiguo Testamento que han sido modificados en el Nuevo Testamento, empezamos a sufrir. Cuando nos vienen culpabilidades y ese tipo de cosas y empezamos a operar bajo principios que Jesucristo en el Nuevo Testamento nos enseñó y que ya no aplican del Antiguo Testamento, vamos a sufrir. Muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras ataduras vienen de actitudes del Antiguo Pacto. Aunque no seamos profetas o proféticos y no estemos profetizando cosas del Antiguo Testamento, muchas veces tenemos actitudes del Antiguo Testamento. Y es todo un arte espiritual poder absorber toda la gran verdad y poder del Antiguo Testamento sin quedar atrapados en las cosas que pudieran confundirnos, ¿sí? Es todo un arte del Espíritu, poder discernir las Escrituras a la luz del Nuevo Testamento. Toda la Biblia se debe de discernir a la luz del Nuevo Testamento y no al revés. Toda la Biblia, todo lo que estudiamos en la Biblia debe discernirse a la luz del Nuevo Testamento. La revelación es progresiva. Dios fue añadiendo revelación en su palabra y alguna de la revelación nueva modifica la revelación anterior. No quiere decir que estaba mal, simplemente la ubica y la modifica. Entonces nosotros necesitamos leer el Nuevo Testamento, la Biblia entera en base al Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy, pero muy importante. ¿Están conmigo? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que no acostumbro dar espacio para preguntas, pero este tema lo vamos a cerrar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Amalia? Ajá. En sus corazones. Sí, lo acabo de leer en Jeremías. Bien, buena pregunta. Sí, dice Amalia que en el Antiguo Testamento dice que en el Nuevo Testamento escribiré mis leyes en sus corazones. Y sí, y lo acabo de leer en Jeremías, está en esa parte de Jeremías que son los capítulos 30, 31, 32 y 33. Y ahí habla de eso, que
Dice, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y no como el pacto que hice con sus antepasados, sino que voy a poner mi ley en sus corazones y la voy a escribir en sus mentes. Y ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo poniendo los principios de la palabra de Dios en nuestros corazones. Ya no es un mandamiento externo, ya no es algo escrito que agarramos de afuera, es algo que el Espíritu Santo genera dentro de nosotros, ¿sí? Por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entender las Escrituras y desde dentro va poniendo su ley en nosotros. Ya no es una cosa que adoptamos de afuera, sino que Él hace nacer dentro de nosotros. ¿Ok? Al contrario. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bien. Nos ponemos de pie si quieren. A ver, Leti. Sí. Ajá. El nuevo mandamiento, de hecho, sí. De hecho, lo que podemos decir ahora es que estamos bajo esta ley, la ley de Cristo, dice Pablo, que es amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Por eso es que en cierta forma la ley no es como que desaparece, la ley sigue ahí. Y para nosotros, bien dicho, o sea, nuestra ley hoy en día es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso engloba toda la ley. No necesitamos los mandamientos específicos, ¿verdad? Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro ser y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo el propósito de la ley. Por eso Pablo dice también en Romanos más adelante que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Okay? Si tú amas a Dios y amas a la gente, vas a cumplir la ley. Es esa ley interior, escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a cumplir la ley. La vas a cumplir por default, prácticamente. ¿Ok? Bien. ¿Nos ponemos de pie? Gloria a Dios. Con esto cerramos el tema de la ley y ya la próxima semana continuamos. Finalizamos, si Dios quiere, Hechos capítulo 15 y continuamos en el libro de los Hechos. Padre, quiero darte gracias en esta noche por tu palabra. Quiero pedirte que lo que hemos estudiado el día de hoy, Señor, se quede grabado en nuestros corazones. Que produzca fruto en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir, como dice aquí, vidas en el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por el antiguo mandamiento escrito, que nunca tuvo poder realmente. Pero en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos des ese poder que nos da el Espíritu. Ese poder que nos da ahora vivir vidas santas, vidas agradables a ti, Señor. No por obedecer mandamientos externos, sino por vivir en la nueva ley de Cristo, que es la ley dada en el corazón por el Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones, que pueda quedar bien claro en nosotros, Señor, lo que tú nos has estado revelando en este tiempo, Padre. Que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, y que nuestro comportamiento santo procede de haber sido enseñados por la gracia, como también nos enseñaste a través de Héctor, Señor, recientemente, que la gracia nos enseña a vivir de una manera piadosa, de una manera sobria, de una manera como a ti te agrada, Señor. Es la gracia y no la ley la que nos enseña eso. Es el amor derramado en nuestros corazones, es tu amor por nosotros, es el amor que tenemos por ti, es el amor que has derramado en nosotros por los demás. Eso es lo que nos enseña a vivir vidas santas, piadosas, vidas como a ti te agradan, Señor. Porque realmente tenemos el mismo celo por vivir vidas agradables a ti, Señor. Tenemos la misma pasión por vivir vidas agradables a ti que tenían Señor, las personas que vivían bajo el antiguo pacto. Tenemos el mismo celo y la misma pasión porque nuestras vidas se conformen a agradarte, Señor, porque nuestras vidas sean vidas santas, vidas limpias, vidas sanas espiritualmente, Señor. Y para esto, Señor, nos apoyamos en tu palabra y en el Espíritu Santo. Nos apoyamos en la presencia de Cristo en nuestros corazones, Señor. Nos apoyamos en tus promesas y nos apoyamos en tu amor. Así que en el nombre de Cristo Jesús en esta noche sella esta enseñanza, Señor, que nunca se nos olvide lo que nos has puesto en el corazón y te pedimos que eso se traduzca, Señor, en hechos reales. No queremos nada más tenerlo aquí en la cabeza, sino verdaderamente vivirlo en poder en nuestras vidas, Padre, porque te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos el domingo. Y acuérdense, si tienen interés en la conferencia, en el Congreso para Damas en Morelia, Ilumina, pasen con Jesse al final del servicio, ¿ok? Que Dios los bendiga ricamente. Sigan estudiando la palabra. Lean el final de Hechos 15, ¿ok? Lean el final de Hechos 15.